Cambio aún más dramático, un cambio completo en el clima. América del Norte se despertó a un paraíso de bosques y selvas tropicales exuberantes. Las temperaturas globales se habían elevado 5 grados. En el clima cálido y húmedo del Cretáceo, las plantas y animales se multiplicaron en números que rompieron toda marca, y especies nuevas comenzaron a aparecer. En medio de la revolución botánica, los dinosaurios serían testigos de algo que ellos nunca antes habían visto. Por primera vez en la historia de la Tierra, florecieron plantas en América del Norte. En el invernadero de la evolución, las flores cambiaron el mundo. Kirk Johnson, paleobotanista del Museo de Historia Natural en Denver, Colorado, investiga la propagación de plantas de flores y su impacto en el Cretáceo. En algún momento hace cerca de 125 millones de años, las primeras plantas de flores aparecieron. Hace 100 millones de años eran muy comunes en muchos lugares diferentes en América del Norte. Y hacia fin del Cretáceo, hace 70 millones de años ya, las plantas de flores son el elemento singular más común en los paisajes. Kirk ve una correlación entre la llegada de las flores y la caída de los gigantes del Jurásico. La mayor parte de la fauna de los dinosaurios fue reemplazada por animales de cuerpos más pequeños y cabezas más grandes, animales con mecanismos elaborados de masticación en las mandíbulas. Entre ellos se encontraban los Hadrosaurus, conocidos comúnmente como picos de pato, debido a la forma de sus picos. Los más grandes eran de 10 metros de largo y pesaban 3 toneladas, pero lo que los colocaba aparte era una boca llena de 1000 dientes que se entrelazaban. Estos animales comparten algunas propiedades interesantes de sus rostros y bocas que en realidad tienen algo que decir con la manera en que se alimentaban de las plantas. Estos dinosaurios de la última parte del Cretáceo molían la vegetación entre una batería de dientes, así que tenían muchas formas de procesar las plantas. Los hadrosaurus eran los dinosaurios más abundantes en el mundo durante el Cretáceo. En rebaños hasta de 30.000, asolaban las planicies de América del Norte, dejando tras de sí un rastro de devastación. Para los dinosaurios que viajaban en rebaños inmensos, la identificación y la comunicación pueden ser un problema, pero no para los hadrosaurus. A cierta distancia, todos los picos de pato parecen similares. Más de cerca, la similitud acaba. Algunos desarrollaron una variedad increíble de arreglos en sus cabezas. El Lambiosaurus tenía una cresta en forma de hacha encima de su cráneo. La cresta del Corythosaurus cubría su cabeza como un casco. Había Hadrosaurus con crestas de entre 10 y 15 metros de longitud y pesaban hasta 4 toneladas. Adornados con aristas y protuberancias, estas bestias de aspecto extraño no eran tal vez las criaturas más lindas, pero con seguridad se destacaban en una muchedumbre. El más famoso era el Parasaurolophus. Su cresta era un tubo parecido a una trompeta de casi 2 metros de longitud que se curvaba hacia atrás desde su cabeza. El Parasaurolophus ha inquietado a los científicos desde que fue descubierto en 1920. Algunos creían que su cresta era como un tubo para respiración submarina, pero un extremo es sellado, haciendo la respiración imposible. Otros creen que hay más de lo que el ojo puede ver. En el Museo de Historia Natural de Albuquerque, en Nuevo México, John Williamson ha estado tratando de resolver el misterio de la utilidad de esta cresta inmensa. Cuando el Parasaurolophus vivía, el aspecto de Nuevo México era muy similar a este. Era básicamente una selva subtropical. Y por lo tanto creemos que los dinosaurios como el Parasaurolophus producían ruidos para comunicarse entre sí. Producían demasiados sonidos y podían penetrar a través de esta selva densa. Tal vez estas crestas producían muchas clases diferentes de sonidos. Pueden haber hecho sonidos para ayudarse a coordinar sus movimientos, en especial cuando no podían verse. Para probar esta teoría, Tom necesitaba ver en el interior de la cresta sin dañarla, así que decidió pasarla por una prueba de escaneo CAT. Este es el cráneo parcial de un Parasaurolophus, un dinosaurio pico de pato con cresta. Este es su costado.
Esta es la fosa del ojo y esta es la cresta que se extiende hasta salir por la parte superior del cráneo detrás de la cabeza. Y queremos ver qué parece esa estructura, la estructura interna de esa cresta. Cómo se ve el laberinto de tubos, etcétera, dentro de la cresta. Eso veremos. El escáner CAT produce cientos de rayos X que cuando se ensamblan crean una imagen detallada de la cresta. Adentro había 10 cámaras vacías conectadas a los pasajes nasales del animal, sugiriendo que el Parasaurolophus tal vez utilizaba su cresta para comunicarse con otros picos de pato. Para averiguar, Tom pidió la asistencia del científico de computadoras Carl Giger de los Laboratorios Nacionales Sandian. Juntos modelaron la cresta en una computadora de alta tecnología para recrear el sonido. El laberinto de tubos y cavidades de aire se asemejan al de un corno francés. Ahora, 68 millones de años más tarde, la llamada del Parasaurolophus se puede escuchar de nuevo. La frecuencia principal de su sonido es bastante baja, está a 38 Hz. Esto es una versión pura. Así que ese componente en particular, ese sonido es la raíz de toda su llamada. De nuevo, esa nota en particular, ese re de primera octava, se ubica al medir cuán largo era el pasaje principal de su seno. El tubo más largo producía el sonido principal, y los tubos más cortos producían las notas más altas. Cuando resonaban al mismo tiempo, era una sinfonía primitiva. Es un sonido bastante sorprendente. No es algo que la gente en este siglo considere como una construcción musical. Quiero decir que suena casi caótico. No era un sonido que hubiera escuchado antes, y me produjo escalofríos. Realmente era algo muy extraño. El mundo natural y salvaje de las postrimerías del Cretáceo retumbaba con la canción del Parasaurolophus. Pero en el bosque había otro sonido aún más aterrador. Después de 170 millones de años de evolución del dinosaurio, un asesino había llegado y era diferente a todo lo que el mundo había visto. Hace 68 millones de años, en el borde del mar interno de Montana Oriental, nada estaba a salvo. Hacia el final del Cretáceo, la naturaleza había perfeccionado por fin la criatura más diabólica que haya vivido jamás. El pináculo de la evolución de los dinosaurios. El cazador máximo de las presas grandes. Durante su reino de terror, los rivales se acobardaban en la presencia del sobrecogedor Tyrannosaurus Rex. El T-Rex no era el dinosaurio más grande que haya vivido, o el más inteligente, pero era grande, tenía sentidos alertas, una visión muy aguda y un cuerpo de asesino.